¿Cómo te sientes? ¿Crees que alguien va a ver el podcast? Eh, no creo, pero, o sea, una o dos personas. Sí. El primero porque está muy largo y no siento que tenga tanta sustancia, al menos de mi parte. El segundo está un poco largo y ya mejora, güey, y sirve como una referencia para Y, mejorar. y quedó bien, Y bien ojete la miniatura. Yo no sabía qué hacer. ¿Sí la viste? eh, la de fregar es parte del crecimiento. Sí. Pues está chida, güey. Nada, no mientas. A mí sí me gustó. El Ah, detalle ahí es más bien que ninguno de esos, de ese güey somos nosotros dos. Espera, me voy a apresurar con este documento, güey. va. Pero sí. Bueno, lo que me comentabas ahorita en la videollamada lo vamos a hablar más tarde. ¿Te acuerdas de la estrategia que yo llevé a cabo a través de las historias? De etiquetar a la gente que es difícil de Sí, conseguir como invitada. No sí, jalo. sí lo recuerdo. Ni pedo, güey. Al menos no te quedaste con las ganas. Claro. No, y sabes que muchas de las personas que me siguen me dijeron, muy bueno, o vamos, vamos, que sí se puede, no, no, ¿cómo fue que me dijeron? Bueno, me comentaron varias cosas chéveres. Yo dije, uy, no puede ser. Sí, al final, o sea, ni siquiera vieron las historias. Yo creo que esa estrategia sirve con personas con menos ajetreo en sus vidas. No, y menos etiquetados, güey. ¿Estás de acuerdo que Jacobo Wong tiene un chingo de gente, güey, que la etiqueta, que Claro, joder? O sea, cada persona que está viendo sus videos, güey, los etiqueta luego. Imagínate, o sea, la cantidad de cosas, pues. es una locura. Pero bueno, o sea, eso al final, a mí hubo un man uno de los invitados del podcast, le dejé un mensaje, ponte, en junio, y el man me respondió lo más de normal en octubre, y grabamos. Así que no se pierde nada al final. Eso sí. Y también o sea, hay que apreciar los esfuerzos que hacen los demás invitados, los que ya he tenido. Dulce Vargas me ha echado un paro inigualable. O sea, me ha ayudado bastante. A ver, creo que ya estoy acabando. ¿Qué tal me escucho ahí? ¿Te escuchas? ¿Vas a grabar con tapabocas? Creo que sí, güey, porque no tengo café y te obligan en lugares públicos. Va, perfecto, hermano. Y además hay que cuidarse. Sí, Bueno, tú me avisas cuando. una duda, ¿cómo lo vamos a estructurar? Estructurar respecto a qué. ¿A qué puntos crees que son importantes tocar para romper los miedos de hacer cosas que no has hecho? Específicamente vamos a hablar de nuestra experiencia como al hacer podcasts incómodos o que nos sentimos incómodos o salir de ese espacio de las limitantes mentales. Salir de espacios limitantes. Perfecto. Si quieres comenzamos, vamos llevando la conversación como si no estuviéramos grabando. Mira que una clave importante fue de cierto modo la presión. O sea, ponte, yo ahí me sentía horrible.
porque no quería grabar, pero al mismo tiempo quería tener un episodio para la próxima semana. Entonces yo dije, y me acosté a dormir como 2 horas. Y yo dije, nada, no voy a hacer ni madres. Llego, me despierto, o sea, me llega un mensaje, ni siquiera vi el mensaje porque el mensaje me despertó. Y me paré, empecé a hacer cosas y ya me senté aquí a grabar. Y grabé el episodio. Incómodo y todo. Pero me acordé de esas personas que me dijeron, graba, graba, chingada madre. Y eso, cada vez yo lo repetía en mi casa, graba, 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 graba. Pero con el chingada madre, porque ese fue clave. Hasta que me decidí, me lancé, grabé un episodio de 30 minutos, así hablando solo, tocando ciertos puntos. Hice lo que tú me recomendaste, hermano. O sea, me puse a escuchar mis episodios anteriores con invitados y saqué muchas cosas. Y fue un episodio muy bonito después de todo, porque a pesar de que no estoy contento con el resultado, me gustó. Me gustó porque no rompí esa cadena, ¿sí? ¿Sabes algo? Es bien importante el no romper la cadena, ¿no? Porque es lo que va conectando la energía que le pusiste a un proyecto antes, la conecta con el después. Y supongo que no quisiste romperla precisamente por mantener la disciplina de los videos. Claro. Pero me llama mucho la atención que antes no lo habías hecho. Es decir, cada capítulo en el que tú grabas con una persona te debes de llevar muchísimos aprendizajes. Y en este punto que a ti ya te tocó grabar y ya no hubo otro protagonista, sino te tocó a ti, ¿cómo te sentiste? Bueno, pues yo, como yo ya te había mencionado, yo en el pasado ya había hecho monólogos, pero nunca había intentado hacer una recopilación de de todo el proceso que ya llevo como podcaster. Llevo 33 episodios publicados hasta el día de hoy, que cuando se publique esto van a ser como 2 más. Pero, o sea, me sentí muy mal, pero sí progresé respecto a la última vez que hice un monólogo. Porque la última vez que hice un monólogo, haz de cuenta que traía el guión listo. O sea, traía puntos claves. Para mí, puntos claves era escribir un texto largo que iba leyendo. Ahorita yo no leí, yo simplemente me dejé llevar y yo dije, lo primero que me mentalicé es, este episodio es para mí, porque pues muy seguramente las personas se aburran o se vayan o no sé. Yo dije, y esto lo dije en el podcast, este episodio es totalmente para mí y para yo verlo en unos años y sentirme orgulloso del progreso que he llevado y sentirme orgulloso de que el día de hoy decidí grabar el podcast y que a pesar de todo, de que no me gustaran los monólogos, yo dije, yo me propuse algo y fue aportar valor. Seguramente con lo que yo dije, de las 3 personas que escuchan mi podcast, se van a sentir motivadas o se van a sentir bien o van a sentir cosas, ¿sí? Entonces, es como no solamente la disciplina, sino la responsabilidad con el propósito que yo tengo con el podcast. Y es ayudar a los jóvenes, ayudarlos a ver que la universidad no es el único camino. Entonces yo dije, mi audiencia, a grosso modo, el 20% son jóvenes de mi edad. Y de ese 20%, un 10 escucha mi podcast. Si yo puedo impactar las vidas de esos 10, créeme que lo voy a hacer. Y en esta ocasión, o sea, siempre tenemos que acordarnos de nuestro propósito, por qué hacemos las cosas. Y esto, a mí nunca me ha gustado este tipo de charla motivacional y todo este discurso, pero acá estoy incluyéndome porque me funcionó. A mí siempre me habían dicho, nunca te olvides de tu maldito propósito. Cuando no quieras trabajar y cuando no quieras levantarte, piensa en tu propósito. Y eso a mí, para hacer ejercicio, para levantarme a las 5 de la mañana, para ir a trotar en un frío el berraco, no me funcionó. Porque traía propósitos muy, muy vagos, muy genéricos. Lo del podcast es genuino
y por eso yo sentí un cambio, ¿no? ¿Sabes algo? A mí no, a mí, a mí sí me gusta la parte de los temas motivacionales. Lo que no me gusta es que no hablen con la experiencia. Porque cuando tú hablas desde la experiencia y cómo fue tu proceso, qué te costó trabajo hacer, conectas con los demás. Lo que no me gusta es que las personas quieran motivar cuando no han tenido la experiencia en algo, porque se escucha más como un comercial en el cual tú te echas flores o tú quieres echarle flores a otra persona con una experiencia que no tienes. Pero tú escuchas a una persona hablar desde su experiencia y el efecto es completamente distinto. Exactamente. Y no sé si ya lo mencioné, pero, y eso también yo lo dije en mi episodio, es muy importante la gente con la que uno se relaciona. Yo tengo amigos del colegio que si yo les hubiera dicho, no tengo episodio para el lunes, ¿qué puedo hacer? Les hubiera pedido un consejo o algo así. Me hubieran dicho lo que yo quería escuchar. No hagas ni madres, no hagas nada de eso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, al fin y al cabo te escuchan 3 personas. Eso era lo que me hubieran dicho. Y aquí un gran amigo me dijo una vez que si yo le pido un consejo a una persona que está en la misma situación que yo, que puede ser una persona que tenga la misma edad mía, en este caso, es como darme el consejo a mí mismo, porque probablemente me van a decir lo que yo espero escuchar para no hacer nada. Entonces, como la mayor parte del tiempo yo me relaciono con personas mucho mayores que yo, pues ellos me van a dar el mejor consejo, ¿no? Porque ellos ya pasaron por estas edades o por situaciones similares, tal vez no con el dilema de tener 16 años y ¿será que hago mi podcast o no? Con otras circunstancias, pero me van a apoyar. No, y el único que me dijo que grabara el podcast no fuiste tú, hermano. Fueron muchas personas. Bueno, no muchas, pero fueron las personas que están en mi círculo más cercano, ¿sí? Y Y eso que te que ofrecieron opciones distintas, ¿no crees? No exactamente. solamente oye, pues búscate el mismo video y súbelo. Ya es, explora otras opciones que tengas, porque si el formato que tienes no lo puedes llevar a cabo el lunes, ok, aviéntate y prueba otra cosa distinta. Exactamente. Así que yo creo que eso es de lo más importante. Y muchas veces por eso los adolescentes son demasiado rebeldes. Porque como se juntan con más adolescentes, pues van a decir, y por esa falta de experiencia, por esa falta, no sé, de, 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 de buena compañía y buenos mentores, probablemente tomen muy malas decisiones. Y por eso yo agradezco que tengo, o sea, mis amigos son mis mentores, porque ya han recorrido un camino más largo que el mío, ¿sí? En distintas áreas, ¿no? Tal vez yo vaya más adelante en áreas que ellos ni siquiera han explorado y de eso se trata, eso es lo chévere también. Entonces, la compañía es fundamental, fundamental. ¿Sabes qué he observado también? Que a veces tu círculo cercano no te apoya en tus proyectos. Es decir, si tú sacas una marca, si tú empiezas algo, no te dan la credibilidad que tú mismo te das, porque tienen esta limitante mental de, es que yo lo conozco, ¿cómo va a estar haciendo esto? Él no es esto, ¿a quién quiere aparentar? Pero yo creo que antes sí pensaba, qué mala onda que la gente que tú conoces no sea la primera en apoyarte. La primera en apoyarte es gente que ni siquiera conoces. Hoy en día yo creo que cambió un poquito la visión y ya no necesitas que tus amigos sean tus fanáticos, porque no se trata de eso. Simplemente si tu mensaje es bueno y no tiene una repercusión positiva en la gente o no está haciendo el eco que tú quieres, búscate otro espacio, una comunidad en donde sí pueda servir ese mensaje. Y muy probablemente otra persona no entienda tu punto, pero hay personas que te van a acompañar psicológicamente, que te van a apoyar emocionalmente y no necesitas compartir
los mismos propósitos, pero sí compartes los mismos procesos. Entonces, no es que estés en un círculo que no te apoye, simplemente no son el lugar indicado. Búscate un lugar donde sí. Por otro lado, sí hay personas que no te desean el bien. Y cuando tú empiezas tus propios proyectos, no te tiran los mejores deseos o los que tú deseas. Pero eso es algo que yo pienso. No te no te tienes que mantener en un círculo de gente chiquita cuando tú estás empezando a crecer, porque a la mayoría le dan, no te reciben bien cuando tú comienzas a poner esas limitantes porque estás atreviéndote a hacer cosas distintas y eso involucra un desarrollo personal. Te metes en un proceso de autocorregimiento, corrección, ¿cómo se dice? Sí, Te metes en un proceso de autocorrección en donde ya no le permites a la gente eh, que no comparte tu proceso corregirte en cosas que no tienen experiencia. Entonces no necesitas mantenerte chiquito para estar en un círculo de gente chiquita. Necesitas acompañarte de gente que está atravesando los mismos retos que tú. exactamente. Y no solo los mismos retos. Fíjate que, por ejemplo, en Mastermind, cada uno tiene sus cosas. Unos tienen más proyectos que otros, unos van más avanzados que otros, pero cada uno tiene su propio camino, ¿sí? En este caso, con fuera de tema, nosotros como que estamos pavimentando la misma vía, pero por ejemplo, Karen se está yendo por una rama totalmente diferente a la de nosotros, ¿sí? Pero a Karen le está yendo genial y ella es una fuente como de inspiración para nosotros, para todos nosotros. Entonces, eso es lo chévere. No solamente gente que esté igual que nosotros, sino que gente que esté por allá en la luna y nosotros estamos en la tierra, haz de cuenta, ¿sí? En cuanto a progreso y en cuanto a cosas. Y cada uno lleva, como ya te lo mencionaba, cada uno lleva progresos diferentes y eso es lo chido, ¿no? Como cada uno va experimentando por su cuenta, al final, cuando nos reunimos o cuando hablamos, es como compartir todo eso Sí, es y increíble. es increíble. Pero bueno, yo ya he hablado bastante y quiero saber cómo te sentiste tú al grabar tu primer podcast, que se publica hoy, por cierto. ¿Cómo me sentí? De hecho, yo creo que es súper claro en el video el sentirme observado, el sentir que otra persona me podía escuchar, el hacer algo que yo jamás había hecho y que tenía cerca de 9 o 10 meses postergándolo porque no quería exponerme, porque me daba mucha pena. Pues creo que ya lo describí desde el proceso personal, ¿no? Desde adentro. Fue bastante incómodo porque estoy bien acostumbrado a que mi negocio, que es la asesoría financiera, se limita a eso, a un uno a uno, ¿no? Sí, En el momento en el que comienzas a hablar y sabes que más personas te pueden escuchar, todo cambia. Cambian tus gestos, cambian tus movimientos, cambia tu tono, te conviertes en una persona como psicológicamente diciendo, ¿de qué forma hablo o en qué tono hablo para que sea socialmente aceptado? Porque en tiempos de internet eres cancelable por absolutamente cualquier razón que no le parezca a una persona que tenga suficiente eco como para llegar a otros que compartan tu misma opinión y sí. decir, miren, él opinó esto, vamos a cancelarlo. La cultura de la cancelación, ¿no? Entonces, lo hice y en el primer episodio me sentí terrible, pero yo me tuve que dar el permiso de ser malo, de salir de mi caja donde con mis prospectos, con mis clientes, con las personas que yo me siento diariamente o hacemos videollamadas, sí lo hago bien y darme el permiso de ser malísimo. Porque Pero estamos en el tercer episodio y yo siento una diferencia bastante abismal en cómo sí. me comporté y cómo pensaba. Y te voy a confesar que cada que hacemos estas videollamadas,
Yo cierro las ventanitas para no sentirme observado. Un paso a la vez, un paso a la vez. Sí, Pero me ha servido, o sea, y es válido buscar tus propios hacks, ¿no? O sea, entender tu proceso. claro. Pero bueno, ahí te va. Mira que bueno, es que también yo hablo desde la posición del privilegio, porque yo llevo casi toda mi vida haciendo videos. Pero, a ver, cuando uno se pone a pensar, este episodio o el que sea, cuando yo lancé mi podcast, yo no pensaba en la gente que me iba a ver. Yo se lo voy a compartir a mi abuelita y desde su celular le voy a dar like. A mi tía de pronto lo va a ver y va a decir, ay, tan bello mi sobrino. Y ya, sí. Hay un episodio que bueno, ni siquiera es un episodio del podcast. Es el resumen o la recapitulación de mi 2020. Dura 40 minutos. Soy yo hablando de todo mi 2020, todo lo que hice en 2020. Y fue el video que relativamente es más viral en mi canal. Es el más visto. Tiene como 250 vistas. Y es, o sea, es un video para mí, otro video para mí. Y yo ni siquiera lo compartí, no lo compartí mucho en redes sociales. El que me hizo paro fue YouTube. Y cuando yo me desperté al día siguiente con 250 visitas, yo dije, ¿Qué hice, no? ¿qué hice? Pero ya después yo dije, nada, no pasa nada, porque al final es muy difícil de mencionar cuántos son 250 personas. O sea, en un salón de clases, aquí en Colombia, hay aproximadamente 40 estudiantes por salón. Y eso ya para mí es un montón de gente, ¿sí? Para convivir, para ver las clases, es complicado. Y yo antes de la pandemia, en marzo, antes de que todo explotara, una semana antes de que todo explotara, fue el Día de la Madre. Y yo, pues, me propusieron como decir un texto, leer un texto que yo había hecho para el Día de la Madre frente a todo el colegio. Ponte que eran 1000 personas en un coliseo. Y yo dije, ¿será que lo hago? Porque es, o sea, son siempre un montón de gente. Y al final yo dije, nada, voy a compartir lo que pienso y lo que escribí y todas esas cosas. Y al final me fue mejor de lo que yo esperaba, porque, o sea, ser aplaudido por todo el colegio es chévere, ¿no? Ay, aparato, se salió Héctor. Se le fue el internet. Vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, es hora de esperar al compa Héctor que regrese. Hola, hermano. Las fallas técnicas. Sí, ¿se te fue el internet? Sí, estaba donde estabas platicando, me quedé donde estabas platicando eh, que 40 personas para un salón se te hacen pues bastantes. Y sabes, es que el pedo de internet, perdón mi francés, es que caemos en este sufrimiento de ser muy relativos, porque vemos en Instagram que un video tiene 190,000 reproducciones y en otro que tiene 100 reproducciones, e inmediatamente decimos, es que, ¿cómo puede ser bueno algo que no tiene tantas reproducciones como este de acá? Pero si tú te pones a pensar, hablar en un auditorio con 250 personas, que son las vistas que tú tuviste, debe ser toda una experiencia. Es completamente distinto que hablar frente a dos personas. Y Y parecen pocas, eso pero era, son muchísimas. eso era lo que te estaba contando cuando se te fue el internet. Antes de que explotara lo de la pandemia en marzo del año pasado, una semana antes fue el Día de la Madre. Y yo había hecho el Día de la Mujer, no el Día de la Madre, el Día de la Mujer. Y yo había hecho un escrito. Y pues me dijeron, ¿por qué no lo lees al frente de todo el colegio? Y el colegio es de nada más 1000 personas. Y entonces yo dije que sí,
por el compromiso, por decir, hágale, hagámosle. Pero cuando yo me paré allá, un montón de gente en el coliseo del colegio y empecé a sudar la gota fría, hermano. Empecé a sudar fuerte. Y cuando dijeron Juan Pablo Duque, hijo de madre, yo dije, no puede ser, ¿qué acabo de hacer? Me paré al frente, no estaba temblando. Yo dije, no, no puedo temblar. Y empecé a leer lo que había escrito. Y era algo, pues, de cierto modo profundo. Cuando terminé, me volteé nada más a regresar a mi puesto y ser aplaudido por todo el colegio. O sea, gritaban, aplaudían. Fue una locura, fue una euforia, una cosa loca. Y yo dije, no puedo creerlo. O sea, ¿qué acabo de hacer? El colegio sabe quién es Juan Pablo Duque. Y no puede ser, o sea, me sentí como en ese momento, ya después del miedo, quería saltar allá y no sé, cantarles o, o algo, porque estaba muy, como que la adrenalina del momento era muy loca, ¿sí? Y no me arrepiento de haber hecho eso. Hasta el día de hoy, un año después, la gente de mi colegio, cada vez que, no sé, me ven por primera vez en una llamada o en un Zoom, ellos dicen, yo a ti te he visto antes. Aquí te identifican. Claro. Y Juan Pablo Duque, ese nombre me suena. Entonces, eso ha sido una gran oportunidad. De verdad que no me arrepiento. A pesar de que me sentí incómodo, ya sé que es hablar frente a un montón de gente, al aire libre y que todos estén prestando atención y que todos estén callados mientras uno habla y escuchar nuestra propia voz hablando en el micrófono, en los altavoces, escuchando nuestra voz de los altavoces. Es raro y uno nunca, yo creo que uno nunca lo va a asimilar o yo nunca lo voy a asimilar porque escucho mi voz rara, diferente, siento que la gente se está burlando de mí, pero al final, cuando vamos seguros de lo que hacemos y ni siquiera tan seguros, al final eso transmite respeto y todas las cosas que hacemos, a pesar de que parezcan muy penosas, eso la gente lo aprecia y es respeto, ¿sí? Y son habilidades que vale la pena desarrollar, Claro. porque exponencia lo que sea que tú hagas. Va mucho de la mano con la oratoria, con saber vender. Imagínate que tienes la mejor idea del mundo y que va a resolver muchísimos problemas, pero no te atreves a hablar por ti, no te Exacto. atreves a exponer esa idea. El hecho de hablar en público, el atreverte a compartir una opinión, requiere muchísimo proceso y tienes que entender ese proceso desde adentro. Como por ejemplo, yo cada vez que platicamos tengo que estar sentado en una mesa para imaginar que te tengo enfrente, cerrar la ventana del Zoom y pensar que nadie va a escuchar esto, para de alguna forma yo naturalizar lo que puedo hablar. Pero es parte Sí, de mi proceso. A lo mejor dentro de un mes ya no sea así, pero eso solamente lo voy a lograr con la constancia y no lo voy a descubrir si yo no me atrevo a hacerlo. exactamente. Eso es muy importante, hermano. Y también, yo creo que este episodio tiene como mensaje principal como el hecho de lanzarse a las cosas que nos dan miedo, pena, incomodidad, eh, todo eso. Yo me he considerado siempre una persona muy sociable, pero cuando me veo en situaciones de peligro, entre comillas, no se detiene. Y hoy yo siempre he tenido como un problema con los profesores de matemáticas que me han enseñado a mí. Y este año me tocó una profesora maravillosa y nos estábamos presentando y fue la primera vez que yo a una profesora de matemáticas le hablé de mi podcast y le hablé de Impulsa tu mente y le hablé de mis proyectos. Y ella se quedó como, o sea, me empezó a hacer preguntas y se detuvo ahí. O sea, se detuvo ahí un ¿Y tú de rato. verdad tienes 15 años, no? No, yo ahorita tengo 16 hermanos recién cumplidos. Felicidades, tienes razón. Ayer los cumpliste, ¿verdad, Antier? Antier, Hace sí. 2 días. Y la Eso, profesora felicidades. se quedó así como, hasta me dijo,
después quiero hablar contigo sobre eso. Y fue como, no jodas, o sea, ¿cómo así? Y al final ellos también son los que más apoyan. Eh, Cuando uno se abre a los maestros y a las personas que lo rodean, cuando uno deja de verlos como un enemigo, empiezan a ser amigos, ¿sí? Y Sí, empiezan completamente. a hacer un apoyo más. Y empiezan, y a decir verdad, en estas épocas hay profesores, pues, que están muy abiertos al diálogo, muy abiertos a apoyar a sus estudiantes y verlos crecer, ¿no? Al final ese es la misión y el propósito de la educación. Sí. Entonces, como tú dices, sí quedan bien marcados estos puntos y creo que es el mensaje principal, el atreverse a romper esos paradigmas y esos miedos, porque son solamente miedos y el miedo paraliza. No hay que trasladar el miedo de tu cabeza a tu vida real. Exactamente. Uno Y no puede, caer en este relativismo de, porque en las redes sociales alguien es muy visto, no significa que yo no tenga un mensaje que compartir. Al contrario, puede ser muy bueno y puede ser que nada más 100 personas te escuchen. sí. Al final, yo pienso que las estrategias son claves. Si tú tienes un mensaje, y de nuevo, ya, y me estoy saliendo un poco del tema, pero esto es importante decirlo. Uno sin una estrategia no hace nada. Ya te comentaba yo el otro día, en 7 meses he conseguido 300 seguidores. Yo antes, cuando subía cuentas de seguidores en Instagram y el algoritmo funcionaba diferente, en estos 3 meses ya hubiera tenido una cuenta con 15.000 o 20.000 seguidores. ¿Sí? La cosa es que la estrategia cambió y ya no estoy pensando de modo tan estratégico, sino más bien vamos a crear contenido a lo pendejo, que es lo que yo estoy haciendo en este momento. O sea, y no contenido a lo pendejo por crear contenido, sino por lo mismo, para ayudar a las personas. Pero ese contenido no tiene como una estrategia formulada, ¿sí? Entonces, ahí yo creo que debo conseguir ayuda urgente porque, o sea, el crecimiento es un crecimiento tortuga. Y si yo pretendo vivir de esto, pues hay que buscar maneras de hacerlo. O sea, yo tengo que pensar como si no logro los objetivos que tengo, mañana no voy a comer. Pues obviamente sí voy a comer, pero hay que pensarlo como si estoy, o sea, como, no sé, como si nos hubieran echado de nuestra casa, si fuera nuestra única salida, crear contenido y hacer cursos. Yo estoy seguro de que si yo estuviera en una situación de peligro real, porque ahorita estoy en una burbuja, si yo estuviera en una situación de peligro real, hace mucho rato ya hubiera sacado otro curso y hace mucho rato hubiera obtenido más ventas porque tengo que buscar una solución para este problema urgentemente y no puedo aplazarlo como lo he estado haciendo yo y como lo hiciste tú con el podcast, ¿sí? Y bueno, pero son etapas, porque si he aprendido algo es que el miedo y la necesidad, el miedo te paraliza, pero la necesidad te hace moverte. Y como tú dices, puede ser que ya tuvieras un segundo curso, un tercero, o que hayas creado 5 y en alguno de ellos le hubieras pegado a la monetización. Pero es la paradoja del artista, y no lo digo yo, es algo que he leído. Tienes que crear cosas con la intención, o más bien, como si no te fueran a pagar, porque ese es uno de los principios de la creatividad, según he leído. Digo, queda abierto a corrección. Y en mi experiencia, yo me he desenvuelto mucho mejor con mis clientes, con las personas que yo me siento, cuando tengo cierta estabilidad, porque yo ya no llego ni hago las cosas con hambre. Simplemente las hago para compartir, para poder crear un valor en ellos. Si tú Sí. haces las cosas con hambre, y no lo digo como tú, lo digo como algo general, en un escenario, Sí. cuando haces las cosas con hambre, normalmente no pegan, pero cuando las haces distintas, puede que pase como el video de tus 250 reproducciones, que era el último que pensabas que iba a pegar, ¿no? Y resultó, pues, muy bien. Exactamente, sí.
Ahorita que, ahorita estoy reflexionando sobre lo que me acabas de decir y wow, me explotó la cabeza. La verdad es un concepto muy importante Es como también. una pequeña gráfica, ¿sabes? En el que por necesidad tienes que aprender a hacer las cosas y las haces, pero cuando ya las haces y alcanzas y te administras correctamente, administras tu suerte o tu prosperidad o lo que sea tu primer recurso, puedes usarlo para eficientar el proceso con el que haces las cosas. Y esa misma estabilidad te va a permitir ser más eficaz, más efectivo. Sí. Wow, sí, sí voy a llevarlo a cabo en mi vida porque, bueno, como ya hemos venido hablando, es necesario un cambio en mis redes sociales. O sea, el podcast funciona de maravilla y lo del podcast ya lo tengo más que cubierto, pero los otros sectores están más abandonados y empolvados que un berraco. Pero bueno, siento que ya no estamos yendo del tema principal. Yo cerraría acá, Héctor, ¿no? Sí, está excelente. Y bueno, de nuevo para recordarles, el mensaje es que se avienten con miedo y todo, con incomodidad y todo. Eh, Traten de no aplazar las cosas. Si están en una burbuja como en la que estoy yo, o sea, yo no voy a necesitar, eh, no sé, en este momento yo no voy a necesitar un trabajo para comer o para comprarme ropa o para pagar la luz o para pagarle el techo en el que vivo. Eso no lo necesito. Y por eso es que a veces uno se relaja tanto, porque está tan cómodo que uno dice, ah, pero yo acá estoy bien, ¿sí? Pero bueno, ese es el mensaje principal. ¿Quieres añadir algo, Héctor? Sí, en el camino vas perfeccionando lo que estás haciendo, ¿no? Eh, porque muchas personas puede que no sepan más que tú, pero se atrevieron a hacerlo. Y pues es Exactamente. todo, ¿no? Y bueno, este fue el tercer episodio, cortito, fácil de exportar. Y bueno, nos vemos en el próximo. Ya saben que abajo en la descripción tienen todas nuestras redes sociales. Y bueno, chao. Nos vemos, Pablo. Cuídate mucho.